vamos a leer el capítulo que se llama El individualismo, la fragmentación social y la concentración de poder en las minorías. Y vamos a comentar a través, claro, perfecto, vamos a comentar a través del chat, porque tenemos a María Angélica y a Juan Enrique que tiene dificultades, y Juan Enrique dice, lo que vamos a leer es el acápite sobre el individualismo, ¿correcto? Eso es. Eso es lo que vamos a leer hoy día. Es la carta número 2, ¿ya? Y voy a abrir el formación.ph.cl para poder compartir con ustedes y con biblioteca, en cartas a mis amigos, compartir, carta a mis amigos, segunda carta, aquí. Dice, el individualismo, la fragmentación social y la concentración de poder en las minorías. Dice, el individualismo lleva necesariamente a la lucha por la supremacía del más fuerte y a la búsqueda del éxito a cualquier precio. Tal postura comenzó con unos pocos que respetaron ciertas reglas del juego entre sí frente a la obediencia de los muchos. De todas maneras, esta etapa se agotará en un todos contra todos, porque tarde o temprano se desbalanceará el poder a favor del más fuerte y el resto. Apoyándose entre sí o en otras fracciones, terminará por desarticular tan frágil sistema. Pero las minorías han ido cambiando con el desarrollo económico y tecnológico, perfeccionando sus métodos a tal punto que en algunos lugares en situación de abundancia, las grandes mayorías desplazan su descontento hacia aspectos secundarios de la situación que les toca vivir. Y se insinúa que aún creciendo el nivel de la vida global, las masas postergadas se contentarán esperando una mejor situación a futuro, porque ya no parece que cuestionarán globalmente el sistema, sino a ciertos aspectos de urgencia. Todo esto mostrará un giro importante en el comportamiento social. Si esto es así, la militancia por el cambio se verá progresivamente afectada y las antiguas fuerzas políticas y sociales quedarán vacías de propuestas. Hundirá la fragmentación grupal e interpersonal y el aislamiento individual será medianamente suplido por las estructuras productoras de bienes y esparcimiento colectivo concentradas bajo una misma dirección. En ese mundo paradojal se terminará de barrer con toda centralización y burocratismo, rompiéndose las anteriores estructuras de dirección y decisión, pero lamentada desregularización, descentralización, liberación de mercados y de actividades será el campo más adecuado para que fortalezca una concentración como no la hubo en ninguna época anterior, porque la absorción del capital financiero internacional seguirá creciendo en manos de una banca cada vez más poderosa. Similar paradoja sufrirá la clase política al tener que proclamar los nuevos valores que hacen perder poder al Estado, con lo cual su protagonismo se verá cada vez más comprometido. Por algo se van reemplazando desde hace tiempo palabras como gobierno por palabras como administración, haciéndose comprender a los públicos, no a los pueblos, que un país es una empresa. Voy a volver a leer esa parte porque le cambié el tono. Dice, por algo se va reemplazando desde hace tiempo palabras como gobierno por otras como administración, haciéndose comprender a los públicos,
no a los pueblos, que un país es una empresa. Por otra parte, y hasta tanto se consolide un poder imperial mundial, podrán ocurrir conflictos regionales, como en su momento ocurrió entre países. Que tales confrontaciones se produzcan en el campo económico o se desplacen a la arena de la guerra en áreas restringidas, que como consecuencia ocurran desbordes incoherentes y masivos, que caigan gobiernos completos y se terminen desintegrando países y zonas, en nada afectará al proceso de concentración al que parece apuntar este momento histórico. Localismos, luchas interétnicas, migraciones y crisis sostenidas no alterarán el cuadro general de concentración de poder, y cuando la recesión y la desocupación afecte también a las poblaciones de los países ricos, ya habrá pasado la etapa de liquidación liberal y comenzarán las políticas de control, coacción y emergencia al mejor estilo imperial. ¿Quién podrá hablar entonces de economía de libre mercado y qué importancia tendrá sostener posturas basadas en el individualismo a ultranza? Pero debo responder a otras inquietudes que me han hecho llegar respecto a la caracterización de la crisis actual y sus tendencias. Ese fue el capítulo número 2 de la segunda carta a mis amigos de... Entonces yo voy a leer los comentarios a través del chat que nuestros amigos conectados aquí, María Angélica y Juan Enrique, puedan hacer. Por acá me queda, bueno, una sensación de estar viviendo esa realidad de manera muy cercana, en torno a lo que se refiere a la dificultad de la articulación de las minorías, o sea, de las mayorías. Estábamos conversando con María Angélica la dificultad que hay en los distintos espacios, y creo que el negro lo relata muy bien en esta mirada que hace global de un sistema en el que estamos metidos y metidos. Me quedé pensando en lo que dice el párrafo de que no afectaría a la concentración de poder. Todos los sucesos que nosotros vemos como graves, como por ejemplo guerras, desestabilización de países, es como si hubiéramos vivido la etapa más aguda de la concentración de riquezas. No sé si se entiende. Ah, te escucháis, dale. Lo que pasa es que hay un párrafo donde dice, no lo tengo a mano y en el WhatsApp no lo alcanzo a leer, estoy sin lente. Hay un párrafo donde habla que las guerras, que la desestabilización de los países, como creo que es como el tercer párrafo antes que termine, dice, no afectan en nada al proceso de concentración del poder. Exacto. Acá lo tengo, mira, dice. Sí. ¿Te lo leo? Entonces, sí, léelo para... Dice, en ese mundo paradojal se terminará de barrer con toda centralización y burocratismo, rompiéndose las anteriores estructuras de dirección y decisión, pero lamentada desregulación, descentralización, liberación de mercados y actividades será el campo más adecuado para que florezca una concentración como no la hubo en ninguna otra época anterior, porque la absorción del capital financiero internacional seguirá creciendo en manos de una banca cada vez más poderosa. Similar paradoja sufrirá la clase política al tener que proclamar los nuevos valores que hacen perder poder al Estado. Chuta, no era. No. No, es antes, es. Espérame. Habla de que todos esos sucesos que para nosotros de repente le prestamos atención, como es que para nosotros parecen graves, como por ejemplo las guerras, la desestabilización en los países,
Migraciones, crisis migración sostenidas, y no todo alterarán el cuadro general de concentración de poder. Claro, eso, eso. eso. Es como que todo aquello que nosotros, por lo cual nosotros levantamos banderas de lucha actualmente, ¿ok? Es como que te dijera, todo eso va a pasar, va a seguir pasando y eso no va a frenar la concentración de poder. O sea, es parte de un proceso, la concentración de poder es como va por el costado mientras todo lo demás se desarma. Sí, yo creo que a mí me viene esto que en muchos humanistas he escuchado, antiguos, de cuando uno está en una conversación respecto a alguna situación que explota, que es coyuntural, y que te dicen, pero esas son secundariedades. Seguimos hablando de lo secundario, dicen. Y yo a veces me quedo reflexionando, pues, ¿cómo va a ser secundario no sé, una migración, que están las fronteras cerradas, ¿cachai? Y cuando tú reconoces el modelo o reconoces la raíz del modelo en la base económica y en la articulación de quienes tienen el poder económico mundial, suena mucho a teorías de la conspiración, ¿cachai? Como que se te escapa, como que tú como que no alcanzáis a mirarlo, como que de hecho incluso te asombra, ¿cachai? Como que tiene un registro de chuta, es súper difícil llegar a eso, ¿cachai? Pero de pronto, cuando uno ve que esa raíz la controlan seres humanos, que no es algo así lejano, abstracto, ni de conspiraciones, sino que son seres humanos que uno puede reconocer, que uno puede nombrar, que uno sabe que son dueños de X empresas, que uno sabe que si uno rastrea la banca, encuentra esos nombres. Ahí es donde tú decís, no, pues esto no es etéreo, esto realmente tiene una minoría que la podemos encontrar y que podemos decir, ya no queremos esto. Pero tampoco se trata de ir a linchar eso, sino que se trata de articular la nueva forma. No es ir en contra de Un ello. nombre No es ir en contra de ello. Es como en nuestros principios lo tenemos claro. O sea, no te opongas a una gran fuerza. Hay otra cuestión que a mí me interesó en relación a la política humanista, que era darme cuenta de una historia que me contó Wilfredo, que decía, eh, nosotros vamos a alcanzar a ver solo la primera parte de la caída del modelo, que había dicho el negro, a esa generación, y que iba a ser, y en un lenguaje así muy burdo, que seguramente utilizó para ese momento vocal, dijo, es como una gran señora gorda, el neoliberalismo, comiendo arriba de una mesa, y de pronto alguien saca el mantel y se cae todo, 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 todo. No, no es que alguien vaya a sacar a la señora gorda, sino que el mantel es el que se cae y con eso se barre todo. Si uno, a mí me dio miedo cuando escuché esa historia, me dio miedo, pero a la vez me di cuenta la importancia del tejido social, de la autonomía y de siempre el enfoque libertario, comunitario, eh, de la importancia de estar con los vecinos, de estar con las vecinas, de cuidar a nuestros hijos en conjunto, de sabernos. O sea, yo estoy para ti, tú estás para mí, o sea, nos acompañamos, no es indiferente lo que te pase o lo que a mí me pase,
con la libertad, ¿cierto?, de que cada uno va trazando su propio camino. Y eso me volvió a dar esperanza, po. Pero si reconocemos, Oh, no te escucho, Ángel. pero si reconocemos, ¿ahora? Ahí sí, pero tal vez si bajas la cámara puede ser más fluido. Pero si reconocemos que, que lo que rige el sistema es lo económico, deberíamos estar pensando en una alternativa económica, temas de economía. Totalmente, totalmente. Pero para pensar en una nueva economía, tú tienes que tener un conjunto. Estos efectos de demostración que salieron con las asambleas, las comisiones de abastecimiento, por ejemplo. Mira, partiendo por el individualismo del título, ¿no es cierto? El negro afirma que el individualismo necesariamente lleva a la lucha de la supremacía del más fuerte y lleva a la concentración y termina en un todos contra todos. Y después dice que apoyándose en favor del más fuerte y el resto, dice, el resto somos todos terráqueos, Claro. apoyándose entre sí o en otras funciones, terminará por desarticular tan frágil sistema. Dice que hacia allá muere el individualismo. Pero acto seguido, sin solución de continuidad, o sea, sin hacer un simple punto seguido, dice, pero las minorías han ido cambiando con el desarrollo económico y tecnológico, perfeccionando sus métodos a tal punto que en algunos lugares, en situación de abundancia, las grandes mayorías expresan su descontento hacia aspectos secundarios de la situación que les toca vivir. Yo me pregunto, ¿cómo es ese fenómeno? Que porque las minorías han ido cambiando con el desarrollo económico, perfeccionando sus métodos y llegan a causar ese fenómeno de que las mayorías ya no se centran en la condición que les crean las minorías, sino que se van hacia aspectos secundarios en la situación que les toca vivir y gastan su vida en secundariedades. No lo dice, pero es lo que infiere que pasa. Claro, porque como... todo esto no es en tiempos rápidos, sino que en tiempos largos. Hay muchas generaciones de minorías y de mayorías que están experimentando lo que aquí se va diciendo. Entonces me queda complicado entender que por el hecho que las minorías aumenten su concentración de poder económico, ¿qué hacen esas minorías? ¿Cómo se instalan en el mundo? Que hacen que las grandes mayorías ya no se preocupen de las minorías, sino que de secundariedades. Hay como una hipnosis colectiva, hay una cuantificación colectiva. ¿Qué es lo que hay? No lo entiendo. ¿Eh? ¿Qué hace que eso pase? Ya, pero para responder esa pregunta, podríamos mirar como cuáles son esas secundariedades, como por ejemplo comprar Claro, la ropa, comprar cosas materiales, ¿cierto? Podría ser una... La materialización de deseos permanentes, en términos tales que casi no hay tiempo ni de pensar, nada, solamente ser consumidores. Claro, pero eso viene siendo una compulsión. Bueno, entonces responde a un vacío interno. ¿Por qué esa compulsión aumenta en mí, que soy parte de la mayoría, que no están gozando de los privilegios de la minoría? Porque la minoría aumenta su concentración. ¿Por qué me pasa eso? Yo creo que es una respuesta a un vacío interno profundo, de no sentido. Claro, pero por ahí parece ser que se arma todo un
cuento para interesar. Mira, me hace recordar las lenguas prohibidas del negro, cuando hablaba de que la ilusión de la libertad la obtenía finalmente el rebaño cuando creía que estaba libre. Bueno, y es un ¿La ubica? y sí, ¿Ah? y es un discurso además que promueve toda la derecha, po, cuando te habla de la Claro, libertad, pero de evidente, la libertad de elegir, la libertad de claro, comprar un determinado respirador u otro, un auto mayor que el otro o mejor que el otro. o la libertad de Claro, elegir tu centro educacional para tus hijos, y te lo ponen al claro. frente como por sobre incluso la calidad, Y no, y como una prenda de futuro bien organizado para ellos. pero no te hablan del acceso, no hay garantías respecto a siquiera, no hay como que claro, es como una hipnosis que hace creer que está todo bien, que está Claro. todo dado que todo Y es cuestión de tener perseverancia y trabajar mucho, y es cuestión de ser bastante mejor preparado profesionalmente, con doctorados y con magísteres, para tú llegar a ser una exponente de la cultura de los nuevos tiempos y todas esas cosas. Pero para llegar a esos niveles, tienes que poner tu sentido solo en eso y hacer que todas tus generaciones, tus hijos, tus nietos vayan en esa misma dirección. ay, qué terrible. Y dirección que no hace feliz a nadie. Porque aún aquellos que los que sirven, esos que se califican de esa manera, Uh-huh. son cuestionadores de la poca eficacia con que se calificó el otro. Y no lo hacen bien, siempre cometen errores. No, tal cual, porque es como la zanahoria, po, o sea, Claro, todo detrás la de la zanahoria que zanahoria. nunca llega, la boca de la zanahoria no llega nunca, pero siempre anda esa la zanahoria. Entonces, a mí me parece que es de un fatalismo esta cuestión tremenda, Mm. porque la capacidad de organizarse por la concentración del poder económico que adquieren las minorías se transforma en un modo de también invadir el resto de lo que perciben las grandes mayorías con lo que me conviene que ellos piensen para que se vayan a las secundariedades, al consumo, al lujo, y no a la que es social al ser humano. Por eso que son mucho más peligrosos que los activistas políticos, incluso que los revolucionarios de armas en la mano. Son más peligrosos los pensadores que pueden decir, ¿sabes? Bueno, no me siga dando anestesia, no quiero más, no necesito más de eso. Yo creo que muchos que se han acercado a este darse cuenta, que han hablado, por ejemplo, en películas, ¿no? La Matrix, el seguir dormidos o no, es como han captado esta ilusión del modelo. Claro, yo claramente creo que sí, no creo que nadie tenga el monopolio de la capacidad de pensar algo distinto. Creo que muchos lo han captado. Y por eso es que al final se vieron las cosas que se vieron. Creo que esto que estamos viviendo en la pandemia, si uno le creyera a los cuentos terroríficos que son de las grandes confabulaciones y los grandes complots contra la humanidad y las teorías mayores sobre esas cosas, que dicen, bueno, aquí se juntaron los dueños del mundo, los dueños del capital financiero especulativo, en su club de Davos o no sé cuál, que se juntan, y decidieron que había que disminuir la cantidad de habitantes en el planeta en un 20% porque está medio ingobernable con tanta gente, y empiezan a azotar a las poblaciones con virus de distintos tipos, que van a llegar a disminuir el 20% sin ayuda. O sea,
tú concedes que ese poder de acción es cierto, digamos, o sea, se puede... Pero si nos llegan a convencer, y a muchos los convencen de buena fe, de que hay que ponerse las vacunas que ellos inventan y todas esas cosas para poder quedar a salvo de los virus que están amenazando. Y después, si eso tiene como secundaridad que tu voluntad se fuera cresta y no pudiste pensar nunca más por ti mismo, es un sistema. Entonces, resolver el virus. Mm. Entonces uno queda medio Atrapado, pues, atrapado. atrapado en la Sí, situación, claramente. claro, porque por un lado nosotros sabemos muy bien y reconocemos el aporte de la ciencia en relación al dolor físico, a una infinidad de enfermedades, etcétera. El dolor material, la enfermedad, los procesos vitales, claramente hay aportes de la ciencia que son muy interesantes, muy reales y muy verdaderos. Claro. Pero que la capacidad de un mal uso de esa técnica pueda ser verdadera También es cierto. también es posible. Claro, sobre todo cuando uno dice, bueno, tener un laboratorio farmacéutico no es una cuestión de que cualquiera lo monte y ya. Ok. No, pero tampoco es imposible, o sea, existe toda una maquinación técnica financiera para poderlo hacer y si se logra llegar a esa cantidad de recursos se puede hacer. Y de hecho hay más de un laboratorio en el mundo, no hay un gran laboratorio de la máquina, hay de muchos, pero claramente la capacidad de influir en esos medios para lograr objetivos no confesados e inconfesables también está, porque basta que tú y yo tengamos la capacidad de imaginar esos escenarios para que sea posible realizar. Y por otro lado, esto de que ya entendiendo esta forma que se nos presenta, la importancia de mirar otros medios de comunicación, de sacarle el foco hacia donde nos están haciendo mirar. Claro, dejar de prestar la cabeza de uno, el corazón de uno, a las miradas que quieren inducir, ver la posibilidad de vivir uno con sí mismo, con sus conocimientos, con sus errores, con sus virtudes, con sus fracasos, con sus funciones, con todo lo que lo es. Ser capaz de mirar lo que uno decide. Y esta facultad de la semana única de intencionar conducta, ocuparla, ¿verdad? Mm. Entonces, ahí es donde vienen después los grandes choques contra la realidad misma. Cuando uno se pone en la realidad del frente respecto a todo lo que se va ordenando, termina con... Con esos registros a mí me ha pasado que es como de desesperación también, así como no encajo aquí, como que sobre todo en lo laboral, hace un año atrás yo diría, me pasó que tuve una crisis que era tal cual, así como no me interesa esta máquina y cómo hago para vivir si además he sido condicionada para trabajar en esta máquina, o sea, es como, y no quiero más de esto, entonces... Y claro, y de pronto aparecen como estas figuras bien extremistas dentro del corazón de una, que es como, nada, me voy al campo, me desentiendo de todo, me hago hippie, pero por otro lado, te das cuenta que eso podría ser, pero también tiene una suerte de, de como segunda ilusión, porque es como que de esa manera podría estar todo bien, pero te das cuenta que es solo para ti. O sea, es una respuesta individualista y vuelves al mismo círculo. O sea, nada, pues, claro. Si yo me sapo solo, no pasa nada.
tenemos que hacer mucho lo que nos hacemos y logremos marcar un cambio de actitud. Entonces ahí se le pone a uno muy apertura allá, entonces tengo que dedicarme a ser vocero de esta nueva opción, empezar por convencer yo todos los días de lo correcto, de la otra cosa. Sí, yo creo que en alguna parte también, como yo digo, como que he registrado una cuestión en el corazón que tiene que ver como que será para las futuras generaciones, o sea, como que también digo, bueno, si alcanzo un poquito de esa experiencia que anhelo, maravilloso, pero me doy cuenta de la realidad, trabajo para modificarla con la intención de que sea posible para otros también, o sea, como desprender un poco la inmediatez, porque también la inmediatez es parte de este sistema, pues, o sea, es como lo quiero y lo quiero ya. Claro, o sea, es parte de la característica de que te impide usar ahora de las buenas cosas que tú das, las cosas que tú no afinas, endógate un poco y consigue todo. Mm. Claro. Y uno casi se tranquiliza pensando que la tarea es para otros, no para uno. Llega a una pequeña conformidad, ya no sufro más porque no es mi tarea, es más que yo tengo que hacer esto. Y si cada uno de los que piensan así decide que no hacer sino otros los que lo van a hacer, nadie lo va a hacer. Tal cual. Tal cual. Entonces uno tiene que decir, no me puedo hacer el huevo, yo tengo que estar aquí porque ya, por mi desgracia, por mi aventura, descubrí que no estoy conforme con el mundo que me plantea. No estoy conforme con ese mundo, tengo el deber de cambiar. Y no estaría yo, estaría bien. No, y cuando esa revelación, diría yo, aparece, Y bueno, compulsivo también. claro, ¿no? Y el negro lo dice bien, es como que hiere como un rayo, porque no sé si se, no sé si se refiere a solo la mirada del sistema, sino también a otras comprensiones, pero... A cualquier comprensión que sea trascendente, digo yo, que sea no de cuestiones baladíes, sino que de cosas. Cualquiera de esas compulsiones que lo lleve a uno a esas convicciones finalmente, se marca y se deja complicado por el resto de tu existencia. Ya no puedes no estar haciéndote caso, es como... O sea, es la prohibición de hacerse hueón. Claro. No se puede hacer hueón nunca más. Cuando estás cómodo hacerse hueón. Ay, llegó el maestro. Ahora, cuando yo escucho los videos, participaciones que hacen negros en el año, ¿no? Sí, la segunda carta, claro. Esto dice segunda carta, 5 de diciembre del 91. Mira, hundirá la fragmentación grupal e interpersonal y el aislamiento individual será medianamente suplido por las estructuras productoras de bienes y conocimiento colectivo concentradas bajo una misma dirección. En ese mundo paradojal se terminará de la red con toda centralización y burocracia, rompiéndose las anteriores estructuras de dirección y de decisión. Pero lamentada desregularización, descentralización, liberación de mercados y de actividades será el campo más adecuado para que establezca una concentración como no la hubo en ninguna época anterior, porque la absorción del capital financiero internacional seguirá creciendo en manos de un avance cada vez más poderoso. Sin ver paradoja, surgirá la clase política que tiene que proclamar los nuevos valores que hacen perder poder al Estado, por lo que su mecanismo se verá cada vez más complicado. Por algo
se van reemplazando desde hace tiempo palabras como gobierno por otras como administración, haciéndose comprender a los públicos, no a los pueblos, que un país es una empresa. Entonces, cuando yo leo esto escrito en el 91 y pienso en la realidad del 2020, digo, chucha, ¿qué le pasa? No, es sin palabras realmente, es impresionante. Impresionante. Yo llevo para esto, ¿sí? Me da un vacío de estómago, me lamento patas, Pero además, a mí me pasa que con la bondad que el negro lo obsequia y se propone entregar esto, lo suelta, claro, pero además te dice, sigue tú, y tú también puedes, como que siempre abriendo todos los canales con tal de que uno se dé cuenta de que este como acceso a la información, al conocimiento, a la comprensión, no es de extraterrestre, ¿cachai? Es como... Claro, no es un problema que viene un iluminado de otro planeta o de otra galaxia contarnos qué es lo que pasa. Es posible para todo aquel es una actitud. Qué lindo. Bueno, agradecida. Yo agradecido poder hablar de estas cosas que en realidad se me ocurren. Y además, las cosas tienen todas, ¿verdad? No solo todo el humanizar la tierra, que son una chica perfecta. Y las cartas de mi amigo, el Leonardo, cualquiera que lo lea, cada vez que lo leo me sugiere cosas. Sí, y hay que reconocer que queda un registro tan agradable de poder intercambiar con otros respecto a esto, porque Es una maravilla, yo por eso lo agradezco mucho cada vez que me toca participar. Pasa cuando puedo entrar a las cosas que me preparan, puedo entrar y yo lo disfruto lo hacía mucho. Es lo que yo. sí, yo, bueno, quiero agradecer, Juan Enrique, además contarte que estoy compartiendo una foto dentro del Zoom tuya, donde te ves muy guapo, por cierto. y, y he podido grabar esto con el teléfono, cosa que queda un registro, pero también quiero hacer hoy día un pedido especial para que esto pueda llegar a otros en algún momento y que muchos otros puedan conectar con estos materiales. Así que A otros eso. que nosotros podemos decir con libertad, simplemente tanto rollo. Oye, hemos saltado las dificultades, hemos reconocido en carne propia las diferencias en cuanto a tecnologías, ¿no? Aquí yo no tengo ninguna fibra óptica en mi computador, que de hecho suena como ahí, como carretita antigua, porque su ventilador está que muere, pero hemos saltado la dificultad. Bueno, Bueno, un abrazo grande, Juan Enrique. Cariños allá a toda la casa y nos vemos pronto. Eso, un besito, chao. Eso ha sido por hoy entonces la lectura de cartas a mis amigos, leyendo las cartas del negro, última raíz tratando de reconocer la última raíz. Pues. Dejamos invitados a todos los que vean este video a revisar este material, cartas a mis amigos. Estamos en la segunda carta del 5 de diciembre del 91, cuando estamos en realidad, a 10 de octubre del 2020. Cariño, saludos.
paz, fuerza y alegría para todos.